Bien, en la lección anterior ya aprendimos cómo recortar elementos de una fotografía, ya sea que queramos removerlos completamente del fondo y usarlos como elementos individuales o eventualmente tener varias capas y en una capa eliminar todo el fondo y quedarte solo con el objeto para posicionarlo encima de una capa que tengas debajo. Ahí eso por supuesto va a depender 100% de cuál sea el objetivo que quieras conseguir con tu fotografía y la creatividad que quieras ponerle. Pero en este caso vamos a continuar con la idea de recortar elementos, pero en este caso vamos a hablar acerca de uno de los temas o una de las cosas más difíciles que hay de recortar, que es el pelo. Así que por eso vamos a trabajar con esta fotografía que descargué de Unsplash. Bueno, las últimas fotografías que hemos trabajado en esta parte cuando hablamos de Photoshop, estamos usando fotografías que he descargado de Unsplash y todas las tienes descargables junto a los videos, por supuesto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de recortar a esta chica y dejar el fondo transparente para que podamos utilizar esta imagen en un diseño y, por ejemplo, poner texto detrás de su cabeza, ¿cierto? Y hacer cosas interesantes con eso. Pero para ello tenemos que eliminar el fondo. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso inicial que hicimos la vez anterior. Vamos a duplicar esta capa para que tengamos siempre la capa original de fondo como respaldo. Vamos a crear una capa de color uniforme para que sepamos cuando estamos efectivamente realizando un recorte. Así que ahora vamos a crear una máscara para esta capa con la cual vamos a trabajar. Perfecto. Entonces, ahora vamos a realizar el corte tal como lo haríamos habitualmente, ¿cierto? Así que vamos a tomar nuestra herramienta de pluma. ¿Dónde está la herramienta de pluma? Ahí está. Entonces vamos a comenzar a hacer clics o crear puntos de ancla en los vértices y luego vamos a empezar a agregar nuevos puntos para hacer que este trazado se ajuste al borde, en este caso de la chaqueta de esta niña. Bien, vamos avanzando. Perfecto. Podría adelantar esta parte, pero creo que puede ser útil que la dejemos como en tiempo real para que puedas ver y ir familiarizándote un poquito más con esta técnica de recorte. Bien, así que continuamos, creamos más puntos de ancla. Podríamos ser un poquito más cuidadosos a la hora de agregar estos puntos de ancla, pero tampoco quiero que esta lección dure 3 horas, así que vamos a hacerlo relativamente rápido. Bien. Ok, entonces aquí ya llegamos a una parte esencial que es el rostro de nuestro personaje. Por ahora simplemente vamos a hacer como si estos pelitos que están volando por ahí no existieran. Así que vamos a ignorar completamente aquello. Bien, entonces vamos a hacer como que esos pelitos volando no existieran. Y vamos a enfocarnos en recortar bien la oreja. Y ahora vamos a trabajar con el pelo sin darle mayor detalle. Vamos a seguir haciendo este trazado tal como si no existieran estos pelitos sueltos. Vamos a enfocarnos solo en la parte dura del pelo, ¿ok? Sin mayor detalle porque eso lo vamos a ver después, pero es importante que no nos vaya a quedar un hueco en la cabeza de este personaje y se vea el fondo a través de un espacio en donde debería verse la frente, por ejemplo. Así que por eso estamos haciendo esto sin mayor detalle, pero asegurándonos de que si en los pasos posteriores, ¿cierto? En lo que vamos a hacer después, en algún momento metemos la pata, por lo menos el pelo o en su forma general, el pelo exista. Aunque esté con poco detalle el recorte en la orilla, que por lo menos haya pelo. Entonces ya llegamos al otro lado de su rostro. Siento que me está mirando con su ojo. Voy a ignorarlo. Bien, vamos a continuar por acá. Hacemos clic en el vértice y ya nos queda poquito. Vamos a entrar en el hombro, que es la última parte que nos falta. Y con eso ya estaríamos más o menos terminando.
Ok, entonces ponemos ese punto de ancla ahí, otro punto de ancla por aquí abajo. Vamos a crear otro punto por acá para que esta chaqueta de jeans mantenga su textura, mantenga su forma, y creo que ahí estamos. Vamos a continuar, vamos a terminar este trazado, vamos a cerrarlo. Ok, voy a guardar este trazado por si acaso, le doy 2 clics, le doy ok, y ahora le doy clic derecho, hacer selección. Y ahora que tengo hecha la selección, me aseguro de seleccionar la máscara de esta capa. Y una vez que tengo seleccionada la máscara, pongo el color negro como color frontal. Y si es que tengo otro color, simplemente hago clic acá y esto me devuelve a blanco y negro. Entonces, teniendo el negro enfrente, aprieto control borrar o control borrar o borrar simplemente. Ninguno de los dos me funcionó. Porque tengo seleccionada la herramienta de pluma. Tengo que tener seleccionada la herramienta de selección. Y ahora sí, control borrar. O simplemente borrar. Oye, no está funcionando. Me equivoqué. Era alt borrar. Por eso no funcionaba. Ok, entonces, de nuevo me quedo al revés. ¿Cierto? Debería haber sido a la inversa. De que el resto de la máscara quedara blanca. Pero simplemente aprieto control I o comando I e invierto la máscara y me quedo con el cuerpo de nuestro personaje en blanco y el resto en negro, de tal forma que el fondo quede translúcido y solo nos quedemos con nuestro personaje. A primera vista no se ve mal, ¿cierto? Podría tener un poquito más de detalle, por ejemplo, en la forma en que recortamos este cuello, pero te lo dejo como tarea para la casa para que tú lo hagas con un poquito más de detalle. Tampoco quería que este video durase tanto. Pero la parte más fea, por supuesto, la vamos a tener en el pelo. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo vamos a recortar el pelo? Para recortar el pelo hay varias técnicas, algunas más interesantes que otras. Yo he visto que una de las técnicas más efectivas, y para eso, para mostrártela, voy a duplicar la capa original y voy a ponerla encima. Uno de las formas para recortar pelo más efectivas que he visto es usar la goma de borrar fondos. Y de hecho es una de las formas más recomendadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, vamos a la herramienta goma de borrar y si mantenemos presionado, vamos a ver que hay una herramienta borrador de fondos. ¿De qué se trata esto? Nosotros apretamos la tecla Alt y vamos a seleccionar un color, el color del pelo. En este caso, el color es negro. Entonces, ¿qué hacemos cuando apretamos Alt y hacemos clic? Cuando apretamos Alt, convertimos la herramienta o convertimos el cursor en el cuentagotas y lo que hace es capturar un color, ¿cierto? Ok, entonces ahora lo que hicimos ahí fue decirle, mire señor goma de borrar fondos, este es mi color principal, así que esto quiero que no me lo borre, pero el color que quiero que sí me borre va a ser el que tengamos de fondo. Entonces lo que hacemos es hacer clic en este cuadradito de fondo y seleccionamos más o menos cuál es el color de fondo. Bien, le damos OK y ahí lo tenemos, ¿cierto? Tenemos el color del pelo y el color del fondo. Entonces lo que podemos hacer ahora es con la herramienta de borrador de fondos, vamos a hacerle un poquito más grande para que esto sea notorio. Entonces con el borrador de fondos vamos a hacer clic en alguna zona en donde haya fondo y fíjate que si hago clic va a borrar toda esa gama de colores, pero va a mantener, va a no borrarnos aquello que le dijimos que era el color frontal. Pero si te fijas quedó en algunas zonas medio extraño, así que asegurémonos siempre de tener este checkbox marcado, proteger color frontal. ¿Qué significa eso? Que le decimos que el color que tenemos frontal aquí, que ese procure no borrarlo. De esa forma, si hacemos clic, vamos borrando solo el fondo y va protegiendo ese color. Bien, entonces esto es bastante interesante y funciona súper bien en la mayoría de los casos. Y como puedes ver, va eliminando el fondo y nos permite borrar sin mayor preocupaciones. Puede que esto funcione bien y en muchos casos así es,
pero a mí no me gusta mucho por dos razones. Una razón es que es una edición destructiva, porque lo que hace es borrar zonas de nuestra imagen, ¿cierto? Entonces puede que si yo en algún momento meto la pata no pueda volver hacia atrás porque ya borré esa zona. Como siempre, puedo volver atrás porque tengo la capa de fondo guardada, pero no es lo ideal. Y además tiene cierta tolerancia y deja algunas zonas como esa, por ejemplo, en donde quedan ciertos resabios del fondo que al ponerlo en algún fondo, como por ejemplo este rojo, te va dejando ciertas marcas que no son tan agradables. Así que por eso no me gusta mucho usar ese método. ¿Cuál es el método que a mí me gusta más? Mira, lo que yo hago, y esto puede que sea un poquito técnico, un poquito extraño y que no sea tan intuitivo, pero solo sígueme y no te preocupes ahora de entender todo. Voy a tratar de explicarte lo que hago, pero por ahora solo sigue los pasos, porque de pronto puede ser un poco técnico, pero te voy a explicar igual. Mira, lo que voy a hacer es duplicar la capa de fondo y la voy a poner encima de todo lo demás. Entonces, esta capa de fondo, o sea, en esta capa duplicada, lo que vamos a hacer es convertirla a blanco y negro. Así que vamos a ir a Imagen, Ajustes, Blanco y Negro. ¿Por qué no lo hacemos desde una capa de ajustes? Porque en el fondo lo que quiero, en este caso, voluntariamente lo que quiero es modificar la capa. No quiero tener una capa de ajustes para tener la imagen final, no, lo que quiero es modificar la capa. Así que lo que estoy buscando acá no es que la imagen quede bonita. Quiero conseguir el mayor contraste posible entre el personaje y el fondo. Por lo tanto, los tonos amarillos, que son por ejemplo los tonos de la piel, quiero que queden lo más oscuros posible. Los tonos rojos también. Y quiero que los tonos cian, que el color de fondo tenía mucho de cian, así que lo voy a levantar mucho. Los azules también los voy a levantar. Y los magentas los voy a oscurecer. De tal forma que tengamos el mayor contraste posible entre el fondo y el personaje. Aquí tal vez exageré un poquito con los azules porque empecé a notar algunas cosas, pero por ahí vamos bien. Como puedes ver, la imagen se ve horrible. No es lo que realmente queremos como imagen final. Lo que estamos buscando es, en la zona del pelo principalmente, tener la máxima cantidad posible de contraste entre el fondo y el personaje. Aquí quizás nos pasó algo extraño. Sí, quizás exageramos demasiado con el contraste porque en algunas zonas se generó un contraste extraño. Fíjate, por ejemplo, aquí que se tendió a perder. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Imagen, ajustes, blanco y negro. ¿Dónde está blanco y negro? Ay, no lo encuentro. Ahí está. Entonces ahora con un poquito más de cerca vamos a hacer que los amarillos vayan más abajo, que los 100 vayan hacia arriba, pero no tanto. Y los rojos hacia abajo. Ok, vamos a quedarnos con una versión un poquito menos exagerada, pero que igual nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir de nuevo a Imagen, Ajustes, y ahora vamos a ir con los niveles. Y vamos a ir con los tonos medios, los vamos a llevar hacia arriba, y los tonos blancos los vamos a llevar hacia abajo. De tal forma que vamos generando aún más contraste entre el pelo y el fondo. Y vamos viendo que lo estamos consiguiendo. Entonces ahora vamos a exagerarlo un poquito más y vamos a ir a aplicar unas curvas. Así que vamos a ir a Imagen, Ajustes, Curvas. Vamos a seleccionar el blanco. Vamos a hacer clic en este puntito, en este cuentagotas blanco. ¿Y de qué se trata esto? Cuando hacemos clic aquí, vamos a decirle, mira, voy a seleccionar una parte de la imagen y quiero que esa parte de la imagen sea 100% blanca. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que donde sea que haga clic, de ahí hacia arriba, todo lo que desde ahí hacia más iluminado sea completamente blanco. Entonces lo que quiero hacer es que lo que era el fondo sea 100% blanco. Así que hago clic por ahí y quiero que lo demás sea 100% negro. Así que voy a seleccionar algo que sea más o menos claro para que tengamos un contraste bien exagerado. Y por ahí creo que esto me funciona. Entonces, fíjate que tenemos este contraste súper exagerado en donde el pelo está súper separado del fondo. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Y aquí es donde se pone curioso el asunto. Te dije anteriormente que
que las máscaras que le podemos poner a una capa constan de un espectro que va desde el blanco al negro, en donde lo que está blanco es lo translúcido y lo que está negro es lo que se oculta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertir parte de esta imagen en una máscara. Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos convertir esto en una máscara? Vamos a seleccionar todo. Para eso apretamos Control A o Comando A. Entonces seleccionamos toda la imagen. Copiamos con Control C o Comando C si estás en Mac. Y ahora vamos a ir a Canales. Nuestra imagen está en RGB. Por lo tanto, tenemos estos tres canales. Red, Green, Blue o rojo, verde y azul. Y tenemos la versión mezclada en donde están los tres canales. Entonces vamos a crear un canal nuevo. Y se va a llamar Alfa. Y en este canal alfa vamos a hacerle Control V para pegar. Entonces pegamos. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer Control I para invertir esto. Y ahora nos quedamos con esta imagen, ¿cierto? En donde el pelo está de color blanco y el fondo está de color negro. Hasta ahí todo bien. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Vamos a presionar Control o Comando y hacer clic encima de este canal alfa. Y lo que conseguimos con eso es que seleccionamos la parte que está blanca de este canal. Es decir, la parte en donde vamos a permitir que nuestra capa sea translúcida. Entonces ahora vamos a ocultar esta capa con la cual estábamos trabajando y vamos a venir a nuestra capa. Uy, parece que moví algo. Ah, no. Vamos a visualizar nuevamente nuestra capa donde teníamos el rostro de esta persona. Vamos a seleccionar la máscara y con nuestro pincel vamos a ir a seleccionar la herramienta de pincel. Vamos a seleccionar un pincel más o menos grande por ahí y que tenga cero dureza. Y vamos a asegurarnos de tener el color blanco como color primario. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a pintar con nuestro pincel. Entonces comenzamos a pintar por la orilla de del pelo de nuestro personaje. Entonces comenzamos a pintar y vamos viendo cómo de a poquito empiezan a aparecer las orillas del pelo. Estos pelos que estaban sueltos empiezan a aparecer en nuestra imagen, en nuestra capa. Entonces seguimos pintando y esto vuelve a aparecer. Bien, y vamos a llegar hasta ahí. Entonces vamos a seguir pintando. Bien, para que sigan apareciendo los pelitos que estaban volando. Y vamos a llegar hasta ahí. Ok, entonces ahora podemos deseleccionar. ¿Y cómo deseleccionamos? Con Control D o Comando D. Y fíjate que ahí aparecieron los pelitos que nos faltaban de la cabellera de nuestro personaje. Hasta ahí ya vamos recuperando el pelo que nos hacía falta, ¿cierto? Pero como podrás notar, este pelo estaba encima de un fondo blanco. Y aunque hicimos lo mejor posible para tener máximo contraste en esta máscara entre el fondo y el pelo, aún así se nos meten algunos píxeles que traen colores del fondo. Está bien eso, porque eso hace que nuestro pelo se vea más o menos regular, pero tenemos que hacer que estos píxeles de color celeste no alteren el color de nuestro pelo. Así que vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a seleccionar cuál es el color del pelo. Así que vamos a hacer lo mismo que antes. Pinchamos aquí. Con el cuentagotas elegimos el color del pelo. Bien. Y... oh, no me funcionó. Ah, claro, no me va a funcionar porque tengo seleccionada la máscara. Tengo que seleccionar la capa. Ahora sí, selecciono mi color principal. Hago clic en el color del pelo. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Fíjate que esto está entretenido. Vamos a crear una capa nueva. Y en esta capa, con la herramienta de pincel todavía seleccionada, vamos a comenzar a pintar de este color que seleccionamos, que era el color del pelo. Entonces comenzamos a pintar la orilla del pelo, toda esta zona en donde teníamos este tono
este tono celeste que se nos estaba colando en el pelo, procurando, eso sí, procurando que no nos pasemos y que comencemos a pintar la oreja u otras zonas. Ahí tenemos que empezar a jugar con hacer el pincel más o menos duro para evitar que se nos meta en estas zonas. Para cambiar la dureza del pincel puedes hacer clic derecho en cualquier lugar y puedes cambiar el tamaño y la dureza. Bien, entonces tú me dirás, pero Francisco, esto se ve horrible, se ve súper feo estar esa mancha negra que estás haciendo. Ah, pero eso pasa porque todavía nos falta un paso. ¿Y cuál es el paso que nos falta? Mira, vamos a ir entre nuestra capa del sujeto y la capa nueva que creamos. Vamos a poner el mouse justo al medio y vamos a apretar la tecla Alt. Cuando apretamos la tecla Alt, vamos a ver que el cursor se convierte en este icono que tiene una flechita como una flechita torcida, ¿cierto? Bueno, si hacemos clic al medio de las dos capas, vas a ver que la capa que estaba encima adquiere esa misma flechita. ¿Y qué significa eso? Que esta capa solo se va a ver a través de lo que se vea en esta capa. Es decir, lo que pintemos, solo vamos a pintarlo encima de la capa que tenemos abajo. Entonces, eso quiere decir que conforme vamos pintando de este color negro, vamos cubriendo únicamente lo que cubríamos, o vamos cubriendo únicamente las zonas que están cubiertas por la capa que sigue hacia abajo. Entonces vamos a borrar aquí porque pasé un poquito de largo. No tanto. Bien, vamos a hacerlo sin mucho cuidado, porque esto uno debería hacerlo con máximo cuidado para evitar pasarse o para evitar pintar encima de alguna parte que sea un brillo del pelo. Pero bueno, para fines de no hacer este video de 48 minutos, vamos a hacerlo más o menos a la rápida. Entonces ya ves cómo estos pelitos comienzan a verse más naturales. Entonces continuamos la última parte que nos falta por aquí. Ok, y aquí lo vamos a hacer con un poquito más de delicadeza. Bien. Y si miramos nuestra foto, vamos a notar que esto ya se ve bastante bien, ¿cierto? Si lo comparamos con cómo se veía sin tener esta capa encima, obviamente es una mejora. Y todos estos pelitos ya se comienzan a ver. Pero tú podrás decir que tal vez es muy fuerte o que se notan las pinceladas acá, por ejemplo, y que perdimos la textura del pelo. Bueno, aquí podemos empezar a mezclar las cosas que hemos aprendido, porque, por ejemplo, podemos hacer que esto, en lugar de verse como una capa común y corriente, podemos cambiar el modo para que esté en modo multiplicar y lo que haga sea oscurecer lo que hay más abajo. Por lo tanto, no vamos a perder la textura. Quizás el color que utilizamos fue muy oscuro, así que podemos aplicar un control U, que es el equivalente a aplicar un tono saturación. Así que vamos a subir un poquito la luminosidad. Podríamos eventualmente bajar un poquito la opacidad de esta capa. No tanto, por ahí. Y podríamos hacer que esto aplique siempre y cuando el fondo, siempre y cuando la capa subyacente no tenga tanta oscuridad, y que aplique solo cuando tengamos luminosidad de fondo. Entonces hay que hacerlo con cuidado para que esto no quede mal, pero fíjate que si le agregamos ese tipo de correcciones, vamos a ver que esto ya se ve natural, ¿cierto? Esta parte en donde se veían las pinceladas ya no se ven. Entonces ahora nuestro personaje está perfectamente bien recortado en la parte de la chaqueta, y en la parte del pelo lo mantuvimos perfectamente bien. Entonces, si lo quisiéramos ahora, podríamos exportar esto como un PNG o guardarlo como un PSD para utilizarlo en Illustrator o en InDesign. Y vamos a poder utilizarlo sin ningún problema porque tenemos el pelo perfectamente bien recortado. Y se va a ver bien independientemente de cuál sea el color que le pongamos de fondo. Fíjate que podemos ponerle un celeste, un azul, un amarillo, un blanco, y en todos los casos se va a ver bien porque nos encargamos de recortar perfectamente bien este fondo. Entonces, espero que se haya comprendido lo que hicimos, y si no se comprendió bien, por lo menos que hayas podido seguir los pasos y conseguir un resultado muy similar a este. Ahora, quiero hacer... por supuesto, vamos a guardar este archivo para poder compartírtelo. Y quiero hacer
sincero en decirte lo siguiente. En esta fotografía pudimos hacerlo sin ningún problema porque era una fotografía profesional, una foto bien tomada, y teníamos, lo más importante, nuestro personaje con un fondo que hacía contraste con el pelo. Porque si vamos a abrir otra foto, por ejemplo, vamos a intentar abrir una foto alternativa que tengo acá, o abrir la misma foto. Si intentamos abrir esta foto, por ejemplo, con esta foto podríamos eventualmente intentar conseguir lo mismo, pero no lo podríamos conseguir. ¿Por qué? Porque se nos haría muy difícil encontrar, generar un contraste, por ejemplo, con estos pelos de acá y el fondo. Está muy difícil porque están a un mismo nivel. Y, por ejemplo, tenemos un cambio de color enorme entre los pelos que tenemos acá con el cielo y con esta palmera. Entonces, ahí lo único que nos quedaría sería, por ejemplo, comenzar a pintar de manera manual y con una paciencia enorme para eliminar este fondo. Entonces podríamos crear una máscara y de a poquito comenzar a pintar para ir eliminando elementos. En algunas partes hacerlo bien suave para que esto se vea bien. En otras zonas tendríamos que quizás elegir algún pincel que sea especial, que nos permita ir borrando con alguna textura. Pero esto ya más que alguna técnica que yo pueda compartirte ahora, se trata más bien de un trabajo laborioso, del esfuerzo, de tener cuidado, de hacer casi pincelada por pincelada, ir dibujando cada uno de los pelos para conseguir un resultado natural. Pero si tenemos una fotografía bien tomada y tenemos contraste con el fondo y nuestro personaje, vamos a poder conseguir lo que hicimos en este ejercicio. Espero que esto te haya quedado súper claro, y si tienes alguna duda, déjamela debajo del video. Por ahora me despido y te mando un tremendo abrazo. Chau, chau.